Bueno, se trata de Angélica Gutiérrez Magnes, que es hidróloga de cuencas hidrográficas con más de 20 años de experiencia en el área de modelos hidrológicos y de calidad de agua, pronóstico y análisis de incertidumbre. Hasta 2014 fue investigadora asociada en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Maryland. Desde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en la Oficina de Predicción del Agua, gestiona los proyectos internacionales de hidrología incluidos en los acuerdos bilaterales de la agencia y de los Estados Unidos, como los relacionados con la Comisión de Hidrología de la Organización Meteorológica Mundial. Dentro del grupo de observaciones terrestres, GEO lidera y coordina la iniciativa AmeriGeos, de la que nos va a hablar en la presentación. Sus actividades incluyen colaboraciones y desarrollos de proyectos entre países y organizaciones en las áreas prioritarias designadas por AmeriGeos, que son desastre, agua, biodiversidad y ecosistemas y agricultura. Y también lidera el grupo de trabajo Centro de Información Hidrológica y Espacial para América Latina y el Caribe, que es una red profesional establecida en 2011 que ofrece una perspectiva de GEO dentro de las áreas de extensión y fortalecimiento de capacidades en la región. Angélica nos va a hablar de los programas de datos satelitales. Bueno, Angélica en clase online. Bueno, muchas gracias a todos. Es para mí, bueno, tremendo honor estar aquí acompañándolos. Los he estado escuchando con las otras dos presentaciones y se me han hecho muy interesantes. Bueno, mi nombre es Angélica Gutiérrez, soy colombiana de nacimiento. Toda mi educación la hice aquí en Estados Unidos, así que, bueno, tengo muchas cosas todavía en la región latinoamericana. Así es que, bueno, vamos a empezar a hablar. Quiero hablarles de el trabajo del grupo de las observaciones de la Tierra. ¿Por qué las observaciones en la primera, Cristina, por favor? Usamos las observaciones para absolutamente todo lo que hacemos en términos de manejo de recursos naturales, no solamente agua, sino también biodiversidad, mitigación de desastre y muchas cosas más. Siguiente. ¿Cómo empezó el grupo de observaciones de la Tierra? En el 2002, en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en Sudáfrica, se destacó la necesidad de realizar las observaciones coordinadas sobre el estado de la Tierra. En ese momento habían pasado la primera presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que recuerden que los Objetivos del Milenio simplemente incluían la parte demográfica, ¿sí? A esos objetivos del milenio les estaba haciendo falta la parte ambiental. Así es que ya empiezan la política pública mundial empiezan a hablar sobre la necesidad de observaciones. Luego viene la cumbre mundial, la cumbre de observación de la Tierra, que fue por primera vez aquí en Washington, y 34 gobiernos aprobaron una declaración en donde se establecía el grupo de observaciones de la Tierra, básicamente como un grupo a nivel ministerial y voluntario, ¿sí? Quiero aclarar que este grupo no pertenece a la UNESCO, ¿sí? Es un grupo independiente. Bueno, siguiente. En el 2014 nos reunimos en la plenaria 12 ya de GEO, y era una reunión ministerial en México City, y allí entonces los ministros endorsan el trabajo que se está haciendo para incorporar la parte de observaciones de la Tierra en el desarrollo de la estructura de Sendai, ¿sí? Para la reducción de desastre y otras políticas públicas de gran importancia. En ese momento, en el 2015, entonces los países de América
a veces se me olvida un poco las palabras en español, impulsa por primera vez la iniciativa AmeriHeroes. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar, somos 105 países que somos miembros del Grupo de Observaciones de la Tierra. En América somos 16 y tenemos 2 países que son observadores, que son Bolivia y Guatemala. Como ven, la parte de los países del Caribe aún no están asociados. Bueno, Argentina es en realidad uno de los fundadores del Grupo de Observaciones de la Tierra. También están en Europa, en Asia, África, etc. Entonces, como dije, en América, los países que están asociados decidieron en el 2015 iniciar la iniciativa de AmeriHeroes. La siguiente. El Grupo de Observaciones de la Tierra, cuando hablo de observaciones, no solamente me refiero a observaciones satelitales, ¿sí? Todas las observaciones, incluyendo observaciones in situ, observaciones sociales, todas son parte de lo que llamamos el grupo de observaciones, ¿sí? Ahora, esas observaciones son dirigidas específicamente a 9 áreas de beneficio social, entre las que tenemos agricultura, agua, desastre, energía, biodiversidad. En el caso de las Américas, GEO en cada país tiene un GEO propio. O sea, en Argentina, por ejemplo, el principal de GEO es el doctor Baroto en la CONAVE, y Ana Médico es la delegada del doctor Baroto. Así es que allá estuvimos hace un mes en el Congreso de Desastre. Bueno, siguiente. ¿Qué es GEO? GEO, sin las S, es el grupo de gente, ¿sí? Pero GEO es un sistema de sistemas. Entonces, ¿qué es lo que buscaba o qué es lo que se busca en esto del grupo de observaciones? Que las observaciones sean coordinadas, ¿sí? Que sean compartidas, que sean abiertas y que sean utilizadas en todo lo relacionado con decisiones, con toma de decisiones que tenga que ver con el manejo de los recursos, cualquiera que sea, biodiversidad, agua, agricultura, etc. Sigamos. Como dije, en América está la iniciativa entonces AmeriHeroes. O sea, GEO es un grupo de trabajo global, pero las diferentes regiones. Entonces, en América tenemos AmeriHeroes, es un esfuerzo cooperativo de los 16 países. Ahí les estoy mostrando los países que están adheridos a GEO. ¿Qué es lo importante? Que refleja los intereses nacionales, locales y regionales, ¿sí? Está arraigada, por ejemplo, en las capacidades que tienen los diferentes países, porque aunque, por ejemplo, hay países muy desarrollados con grandes capacidades, también hay países no tan desarrollados que pueden beneficiarse de compartir capacidades de esos que son más desarrollados. ¿Y qué buscamos? Buscamos incrementar, reforzar la institucionalidad, ¿sí? Y aumentar la capacidad institucional. La siguiente. Ahí, como ven, el doctor Conrado Baroto es el principal, simplemente para indicar quiénes son los principales en cada país. La mayoría se encuentran, son directores de agencias hidrometeorológicas. Bueno, ¿cuál es la estructura de AmeriHeroes? Están los principales, ¿sí? Gente como el doctor Baroto es parte de esa asamblea o de la America's Caucus.
pero existe también un grupo regional de coordinación en donde en este momento Colombia y Estados Unidos son presidente y vicepresidente. Este año en octubre, a mediados de octubre, Estados Unidos entra a ser presidente y Costa Rica será vicepresidente. Siguiente. Bueno, aquí un poquito más de qué se trata el enfoque de cada una de las áreas temáticas. En agricultura, por ejemplo, todas las actividades que están relacionadas o asociadas con la variabilidad climática, y seguridad alimentaria. En agua, el enfoque es en el manejo de recursos hídricos, el desastre es en la reducción del riesgo, y en biodiversidad en el monitoreo, ¿sí?, de ecosistemas. Bueno, ahora, ¿cómo está implementado GEO en los países? Cada país tiene su propia forma, como se dice. En el 2011, y voy a tomar el caso de Colombia porque es un caso bastante interesante en donde envuelve las políticas públicas. En el 2011 Colombia se adhiere a GEO y en ese momento ellos deciden incorporar a GEO dentro del marco de cooperación internacional, así lo está también en Argentina, pero van más allá en cuanto a que incorporan a GEO dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Así es que cuando se incorpora dentro del Plan Nacional, GEO se convierte en una política pública de Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de GEO en Colombia, las organizaciones que pertenecen nacionales, ¿sí?, pueden aplicar por fondos nacionales para proyectos dentro del grupo de observaciones, o sea, proyectos que se van a beneficiar de uso de observaciones ya sea in situ o satelitales o económicas o demográficas. Entonces, el beneficio para Colombia tenerlo como política nacional es que puede recibir presupuesto. Ese no es el caso en Argentina. En Argentina simplemente es parte de la política de cooperación internacional, no más. Sigamos. Voy a pasar muy rápidamente. Este es el grupo de trabajo, somos representantes de 16 países allí y recibimos, básicamente implementamos la guía que nos están dando los principales de los 16 países. El siguiente. Quiero mostrar esto porque es bastante importante. Este es un sistema de emisión en tiempo real de datos satelitales. En el 2014, cuando Amerigeo decidió adoptar GeoNetCast, o sea, a través de este sistema no requiere internet, se haga de cuenta un sistema de Dish Network, pero con antenas de 2,5 metros o más. Se recibe información meteorológica satelital. Los países lo utilizan no solamente para recibir, sino también para enviar. El caso, por ejemplo, de Costa Rica, si pasamos al siguiente. Costa Rica baja los datos satelitales a través del sistema de GeoNetCast. Ellos producen el pronóstico meteorológico y vuelven y lo envían a través del sistema, porque entonces los países en el Caribe están utilizando los pronósticos meteorológicos que Costa Rica está enviando a través del sistema. Siguiente. Otra de las actividades dentro de Amerigeos es la plataforma de Amerigeos, y en cuanto a la plataforma, quiero contarles que estamos conectados con los datos abiertos de Argentina. Argentina hace un año, en marzo 11 de 2016, firmó la Carta de Datos Abiertos para mejorar la transparencia. Así es que estos datos abiertos están conectados a la plataforma de Amerigeos. Estamos en comunicación con el Ministerio de Modernización para el uso de esta información. Así es que si tienen preguntas
más allá cuando termine puedo contestarla. Siguiente. Ahora, en términos de capacitación, desde el 2016 hemos estado haciendo lo que llamamos Amerigeos, la Semana de Amerigeos. ¿De qué se trata? Porque tenemos acceso a recursos a nivel mundial, ¿sí? A recursos de ESA, por ejemplo, en la Unión Europea, NASA, NOAA, CONAE. Entonces, cada año vamos a un país diferente, proveemos capacitación específicamente para gente del gobierno, porque la gente del gobierno no tiene el lujo de irse a sentar por 6 meses o un año a una universidad a recibir entrenamiento en el uso de imágenes satelitales para aplicaciones en las áreas de beneficio social como agricultura o hidrología. Entonces hacemos una semana intensa de capacitación para gente del gobierno. En el 2016 estuvimos en Colombia, en el 2017, esta es la información sobre Costa Rica. En Colombia tuvimos 200 estudiantes, en Costa Rica tuvimos casi 100 estudiantes, gente de los diferentes ministerios. La siguiente. Ahora el 23 de octubre vamos a tener la plenaria mundial de GEO aquí en Washington y nos estamos preparando para eso. De Argentina viene la delegación, tenemos información que se va a estar presentando sobre las actividades que existen en Argentina en cuanto a la utilización de datos. Quiero mencionar que los datos que se adquieren a través de GEO son gratuitos, son, o sea, todo es software abierto y bueno, gracias por la oportunidad y quiero, si hay preguntas, quisiera poder responderlas. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a ver el último. Director de Estudios de Competitividad de la Cadena Industrial para CEPAL, director de Competitividad del PROSAP, Programa de Servicios Agrícolas Provincial del Ministerio de Agroindustria, director regional de Cluster Competitiveness Group, especialista en competitividad para el BID, y nos va a hablar de la nueva agricultura digital, productividad sostenible basada en ciencia de datos. Gracias, buenas tardes. Te pido que me ayudes con el tiempo, así tratamos de respetar. Muchas gracias por la invitación a la asociación, realmente los conozco hace muchos años y tengo un gran aprecio y estima por el trabajo que hacen, por el esfuerzo de mantener un grupo técnico profesional de alto nivel adentro del sector público, y creo que es algo realmente de una gran necesidad, utilidad. Por eso voy a tratar de enfocar por ahí la charla mía, que es esta charla un poco más tradicional. Nosotros normalmente lo que hacemos es tratar con productores agropecuarios, con compañías de seguros, con gente que está en el mundo del agro y le mostramos nuestros productos, pero por ahí me parece que acá el eje va más por otro lado, va más un poco por tratar de entender digamos, qué oportunidades representan hoy en día las nuevas tecnologías, digamos, la enorme disponibilidad de datos y las tecnologías que nos permiten aprovecharnos de ellos, por ejemplo, para la actividad del sector público, ¿no es cierto? Creo que si lo mostramos desde un problema, a lo mejor vamos a poder entender un poquito más, por lo menos desde nuestra experiencia. Yo creo que por ahí voy a tratar de contar dos cositas. Una es ir un pasito atrás, porque lo de Big y lo de Data es muy importante en relación al aspecto que hace a la disponibilidad de datos. Ese es un punto previo, porque si no nos va a pasar como el borracho del cuento que buscaba la llave donde había luz. O sea, vamos a salir a resolver los problemas donde tenemos datos y no pensar realmente, en primer lugar, qué tipo de datos queremos generar de acuerdo a los problemas que queremos resolver. Y en esa dirección yo creo que es quizá ese pasito atrás. Por ejemplo, que la Argentina tenga una agencia como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, van a ver ahora, es un elemento de enorme importancia, porque el primer punto es si somos capaces de generar los datos que necesitamos. Y la segunda reflexión va a estar hecha de que una vez que tenemos los datos que necesitamos, ¿qué tipo de problemas podemos resolver? Y esto contado desde nuestra experiencia.
Frontec es una empresa de INVAP, me parece que todos los que estamos acá conocemos INVAP. INVAP es una empresa estatal de la provincia de Río Negro que se dedica principalmente a temas de desarrollo tecnológico, exclusivamente al tema de desarrollo tecnológico, originalmente el tema nuclear, y después desarrolló con mucho esfuerzo y con, yo diría, con bastante éxito el sector aeroespacial, el sector satelital, de la mano de la Comisión de Actividades Espaciales. Fue su proveedor principal en la construcción de 4 satélites de observación de la Tierra, 2 satélites de comunicaciones y uno que se va a lanzar el año que viene, que también es otro satélite de observación de la Tierra, una tecnología muy novedosa que por ahí me gustaría poder contarles algo, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con qué tipo de datos somos capaces de generar, qué tipo de datos diferentes podemos generar para después poder hacer algo útil con ellos, ¿no? Y en algún momento el INVAP, ya hace muchos años, en el 2013, empezamos también a preguntarnos, también somos capaces de ayudar a generar, construir dispositivos que generan datos, pero esos dispositivos van a ser más útiles si avanzamos un poco más y logramos hacer algo con esos datos, porque eso nos va a permitir extraer más valor de los datos. O sea, yo he dicho, si quieren se los traduzco al criollo, y les digo, para que los planes espaciales tengan en el largo plazo, o los planes de radarización en el largo plazo tengan sostenibilidad, vamos a tener que conseguir otros cómplices que no sean solamente el sistema universitario. Vamos a tener que conseguir cómplices al sector agropecuario argentino, vamos a tener que conseguir cómplices al sector petrolero, vamos a tener que conseguir cómplices al sector forestal. Entonces, cuando todos ellos sean cómplices de los datos que somos capaces de generar porque le encuentran utilidad, en ese momento vamos a lograr que nuestros grandes planes de ciencia, además al tener impacto en el sector productivo, sean más consistentes, sean más sólidos y tengan un horizonte temporal mucho más largo y provechoso, y podamos ir creciendo en esa dirección, que creo que es lo que ha venido pasando en nuestro país. Primero, el problema. Yo diría que el primer asunto siempre es qué tipo de problemas queremos o apuntamos a resolver, y esto es un poco, de alguna manera, una de las reflexiones básicas con las que arrancamos el tema de Frontec. El mundo, digamos, enfrenta en este momento una cantidad de limitaciones, de límites. Yo diría casi hasta ahora hemos podido veniendo derrotar a Malthus con diferentes estrategias, esta cosa del incremento acelerado de la población mundial. Digamos, diferentes estrategias del planeta han permitido que uno vaya resolviendo estos problemas, especialmente del lado de la producción de materias primas, de alimentos, digamos, pero yo creo que se está haciendo evidente que con los números que está tirando la FAO de acá al 2050, donde la población va a crecer alrededor de un 30% más, y ya no tenemos más tierra para crecer. No solamente no tenemos más tierra para crecer, sino que además tenemos otros problemas. Ahora han visto el último informe de la FAO sobre el proceso de desertificación de suelos, todo el debate que se está abriendo sobre el proceso de cambio climático. Yo estuve hace 2 semanas en Estados Unidos y hay una discusión enorme en este momento acerca de este tema de los huracanes y todo, de las compañías de seguros, en todos los problemas que está generando el cambio y desafíos que está generando el cambio climático, de los cuales el sector agropecuario no está exento, ¿no es cierto? O sea, digamos, no vamos a lograr incrementar la producción agropecuaria siguiendo el viejo paradigma de aplicar más químicos, aplicar más biotecnología o crecer en superficie. O sea, no podemos seguir derrumbando bosques, no podemos seguir aplicando químicos y contaminando napas, porque ese paradigma está agotado, pero a su vez tenemos que aumentar la productividad. Entonces tenemos un problema serio. Y ese problema serio tiene una solución. Y esa solución tiene que ver con que seamos capaces de aplicar mucha más información a la producción agropecuaria, y de esa manera, usando un recurso que es prácticamente gratuito o muy barato, incrementemos enormemente la productividad, porque hoy en día existe lo que se llaman las brechas agronómicas. O sea, lo que consigue un desarrollador de tecnología, digamos un semillero, en un lote experimental, es muchas veces el 50 o el 70% de rendimiento superior a lo que consigue un productor en el campo. Y eso lo hace porque tiene más información, más agrónomos, más gente trabajando intensivamente en un lote, y el productor trabaja de un modo extensivo, con menos información, con menos datos. Y si nosotros somos capaces de masificar el acceso a esa información, a esos datos, a los insights que salen de esos datos, y que esa información llegue a un productor de un modo sencillo, entonces podremos con la misma tecnología física generar un enorme impacto de productividad y de esa manera resolver problemas como este.
Y cualquiera de estos problemas que yo mencioné aquí al pasar son problemas que tienen que ver con la ciencia de datos, porque los problemas de analizar las causas o la evolución de la desertificación en el mundo, el tema de poder ser capaces de entender qué está sucediendo con los nuevos patrones en el clima generados a partir de los procesos de cambio climático, del aumento de la temperatura, son todos problemas también que vienen, yo diría, a encontrar en la ciencia de datos, en las nuevas tecnologías basadas, intensivas en datos, posibilidades de afrontar y resolverlos. Entre ellos nosotros, modestamente, lo que estábamos buscando era centralmente meternos en el problema del agro. Y con esto del agro lo que les quiero hacer es dar un ejemplo de por qué este es un problema de datos grande en el caso del agro. Entonces aquí hay lo que se llamamos los monitores de rendimiento de dos lotes de maíz, del mismo lote de maíz en 2 años diferentes. Y cuando uno mira un lote de maíz hacia el interior, un lote de cualquier cultivo, lo que encuentra es una enorme heterogeneidad espacial en los rendimientos. Hay partes, estos son casos reales, pero acá hay partes de ese lote donde el maíz rindió 14.000 kilos y adentro del mismo lote hay otra zona donde el maíz rindió 5.000, 4.000 kilos. Y identificar esa variabilidad espacial, digamos, ya van a ver, tiene una enorme utilidad. Pero además de eso, además de esa heterogeneidad espacial, cuando uno mire ese mismo lote otro año, va a encontrar que hay patrones en la heterogeneidad espacial que se repiten, pero que hay una variabilidad que está impactada por el clima en el tiempo, también píxel a píxel, llamémosle así, de ese lote. Entonces, cuando uno quiere entender la dinámica de estos campos para hacer lo que decíamos al principio, que es hacer una aplicación intensiva de información para lograr mejores rendimientos basados puramente en información, tiene que empezar a manejar esta complejidad. Heterogeneidad espacial, variabilidad temporal, y eso no lo tiene que hacer en un lote de 100 hectáreas como en este caso, lo tiene que hacer con los 1.600 millones de hectáreas que hay en el mundo. Y hoy en día, digamos, esto era algo hasta ahora muy difícil de conseguir. Entonces, de hecho, lo que existía era no una agricultura basada en datos, sino una agricultura basada en expertise. El agrónomo te decía, mira, más o menos esto que es una media loma siempre rinde más que aquello, que el bajo aquel, que una especie de expertise basado casi, digámosle así, en algo empírico y mucho de modelos determinísticos para poder decidir de qué manera manejar cada parte del campo o de qué manera manejar cada lote en diferentes partes de un país o del mundo y de esa manera tomar las decisiones que hacen a la producción agropecuaria. Ahora, cuando uno compara el comportamiento de estos lotes con datos tomados en el campo, con información que uno puede obtener, digamos, con sensores satelitales, que en este caso es un procesamiento de ese mismo lote desde el año 74, porque hay informaciones que es gratuitas de los satélites Landsat, de imágenes satelitales, un satélite que pasa cada 16 días por cualquier punto del planeta desde 1974, que además lo disponen gratuitamente para quien lo quiera usar. Entonces uno desarrolla algún tipo de algoritmo y analiza la historia de ese lote y empieza a encontrar información sobre los patrones de comportamiento que tienen los suelos o que han tenido los suelos durante toda esa época y puede correlacionar estos patrones de comportamiento con datos climáticos, porque también lo que ha pasado en todos estos años es que no solamente ha estado pasando satélites como el Landsat y otros, sino que también han pasado constelaciones de satélites que relevan datos meteorológicos, ¿sí? Que nos permiten saber todos los días o más de una vez por día en diferentes horas la temperatura máxima, la temperatura mínima, las precipitaciones, la heliofanía, nos dan una enorme cantidad de datos y además de eso tenemos otros instrumentos que empiezan ahora a tallar, que son los radares meteorológicos que están en la Tierra. INPAP también ha construido para un proyecto de Sinarame en la Argentina 16 radares meteorológicos, de los cuales ya hay un grupo que empiezan a funcionar y que nos permiten tener información climática con un nivel de resolución espacial que hasta ahora no disponíamos, porque ustedes saben que el Servicio Meteorológico tiene 400 estaciones en todo el país. Esos son los datos que recogen. Hoy en día los radares, por ejemplo, van a aumentar muchísimo la disponibilidad de datos, de esos datos, y además tenemos una nueva generación de datos en los
en los sensores remotos satelitales, que van a ser los datos radar, como los que recién mencionabas, que tiene que ver con el satélite que la Argentina el año que viene va a lanzar, un satélite que trabaja, que por ejemplo puede permitir medir la humedad en el suelo, hasta todavía poca profundidad, pero puede permitir medir los niveles de humedad en el suelo, puede permitir ver cosas que los satélites que trabajan en el rango del espectro electromagnético de lo óptico no ven, ¿sí? Entonces uno empieza a juntar todos estos datos, ¿sí?, sobre cada píxel de este lote, de los cuales además tiene información de 30, 20, 15, que podemos convertir en series históricas de datos, y lo mezcla, digamos, por supuesto, con la capacidad de procesamiento que nos dan hoy en día la nube, la capacidad de conectividad y velocidad de conectividad entre los datos que tenemos, y especialmente las técnicas de procesamiento que vienen del lado de la ciencia de datos, en particular en el caso nuestro, que vienen del lado de la inteligencia artificial, en el caso de Frontec. Nosotros trabajamos principalmente con técnicas, digamos, que se han mencionado aquí, como el Machine Learning, que esperamos que en algún momento podamos llegar a tener la suficiente capacidad como para entrar en técnicas como el Deep Learning. Uno puede empezar ahora a saber mucho sobre este lote. ¿Y qué puede empezar a hacer? Y empieza a hacer cosas de este tipo. En primer lugar, por ejemplo, gracias al financiamiento de este ministerio, hemos constituido un consorcio entre INVAP, que es el constructor de los radares meteorológicos, que va a desarrollar algún tipo de software para disponibilizar mayor cantidad de datos aquí dentro, el Servicio Meteorológico, que es el líder de este consorcio, el CIMA, el Instituto del CONICET de Clima, y nosotros, que estamos ocupados de desarrollar aplicaciones para el agro, logrando de esta manera desarrollar productos para el productor agropecuario que conviertan los datos, no ya en los datos broadcasting que da el Servicio Meteorológico, sino datos sitios específicos que nos permitan, por ejemplo, generar alertas de helada en el Valle de Río Negro para permitirle a los productores que hacen fruticultura poder, digamos, prender fuego o tirar agua, de modo de evitar los efectos perjudiciales de la helada, o darle alerta de granizo a los productores de tabaco de Jujuy, de Perico, que hacen lucha con cohetes contra granizo. En la medida que tengan buena información, va a ser mucho más efectiva ese tipo de lucha. Y de esa manera, si uno logra cerrar este ciclo, que es juntar muchos datos, desarrollar tecnologías que transformen a los datos en cosas útiles, ¿sí? Por supuesto, esas tecnologías, y eso es lo que ha hecho Frontec, tienen que ser hiperescalables, no tecnologías donde uno trabaja de modo artesanal, sino tecnologías, ya les voy a contar algún caso, donde uno puede hacerlo en Argentina, en Brasil o en cualquier zona del mundo. Para darles una idea, este año Frontec está brindando servicio a más de 3 millones de hectáreas en nuestro país. Y la gente que trabajamos en brindar servicios, el grupo que tenemos que trabajar en brindar servicios son 4 personas. O sea, es un software as a service, o sea, es un potente software que usa todos estos datos y brinda estos servicios y se los pone disponibles en un dispositivo móvil para que el productor vaya al campo y tome la decisión en el campo de ¿qué decisiones? Que tome la decisión cualquiera de este tipo, que es, en primer lugar, lo que llamamos ambientaciones, identificar el potencial productivo de los suelos para poder, por ejemplo, aplicar las dosis adecuadas de fertilizante o la densidad de semilla que corresponda, o manejar determinado tipo de rotaciones en un suelo y otro tipo de rotaciones en el otro, de acuerdo a el potencial de los suelos. Por supuesto, para prescribir es definir la cantidad de fertilizante o definir la densidad de siembra. Para monitorear los cultivos, ahora no ya con información histórica, sino con la información de los sensores que van pasando durante la campaña, que le permiten a un productor saber, digamos, conocer el estado de sus cultivos o identificar puntos donde hay anomalías de crecimiento, que puede haber algún problema y tienen que ir a recorrer el lote para resolver y atender este tipo de problemas. Este es nuestro producto más grande. En este producto tenemos 3 millones, en este producto solamente tenemos 3 millones de hectáreas,
que son alrededor de, este año van a ser unos 9.000 productores que están usando este servicio, ¿sí? O sea, para que se den una idea de la cantidad de gente que puede usar esto. Y finalmente, lo que hace el productor, que cada vez más masivamente se está haciendo eso, es, después de cosechar el lote, toma la tarjeta. Muchas cosechadoras tienen la capacidad de ir midiendo los kilos que se cosecharon en cada parte del lote, toma la tarjeta, la sube por internet, se la procesamos y le colocamos en una plataforma toda esta información de modo tal de que él pueda cruzar los datos que tienen que ver con su manejo, ¿sí?, con los datos de los resultados que finalmente ha obtenido, para poder saber si las decisiones que tomó fueron correctas, si la información que nosotros le dimos fue adecuada, pero especialmente para poder aprender para la próxima campaña, para hacer cada vez un mejor manejo. O sea, el concepto y lo que decimos en Frontec, en verdad no nos vendemos como una empresa de Big Data, nos vendemos esencialmente como una empresa de agricultura digital. ¿En qué sentido? En el sentido de que decimos al productor agropecuario, si ustedes lo pueden medir, lo pueden gestionar ahora. Y hoy en día pueden medir cada píxel del lote, lo pueden gestionar. Si lo pueden medir, pueden aprender, ¿sí? Y si pueden aprender, pueden mejorar. Y este es el concepto de lo que nosotros estamos en esta época haciendo. Si tengo 5 minutos, cuento uno o no. ¿Yo estoy? No, entonces no cuento más nada. No cuento más nada. Lo último, bueno, en estos casos, para saber, por ejemplo, cómo se identifica el potencial productivo de un lote. Esto tiene que ver con cantidades de datos, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene que tomar imágenes de los últimos más de 30 años y tiene que identificar los bordes de todos los lotes automáticamente. Bueno, por ejemplo, ese tipo de tareas son tareas que, si uno los quiere superescalar, tiene que empezar a usar algoritmos y técnicas como las que recién mencionábamos de Machine Learning, para poder reconocer bordes de lotes y después de eso, más adelante, separar lo que está cultivado de lo que no está cultivado para cada año, para cada imagen, ¿sí? Y después poder clasificar los cultivos, o sea, saber en cada año si plantó alguien durante el verano soja, girasol o maíz. Y de nuevo, ahí necesitamos tecnologías de procesamiento de datos que estén entrenadas con muchos datos pasados para que puedan reconocer, no con las viejas técnicas de firma espectral, sino con las nuevas técnicas de inteligencia artificial, entrenadas en base a eso, puedan, por ejemplo, separarlos por cultivo para después poder construir un índice que nos indique el potencial productivo de cada píxel de 30 por 30 metros de nuestro lote y la variabilidad que tuvo ese potencial productivo en los últimos 30 años. Y con esos datos, si lo tenemos que hacer muy simple, le generamos un mapa al productor y con ese mapa el productor decide, por ejemplo, qué rotaciones va a hacer en un lote o qué cantidad de fertilizante puede hacer en el otro. En esto les digo, con esto termino, que tenemos, además de estos proyectos que son estos son servicios que ya estamos vendiendo a los clientes que recién les decíamos, tenemos proyectos importantes en este momento en desarrollo, por ejemplo, para medir toda la superficie de cada cultivo en nuestro país y hacer estimaciones de rendimiento a escala global. Hace 2 semanas estuvimos con la gente de FAS, que son la gente de USDA, que hacen esto para todo el mundo, y creo que tenemos en términos tecnológicos, tenemos algo que inclusive puede ser atractivo para este tipo de gente. Y también tenemos un proyecto que lamentablemente ahora se cayó, pero que teníamos un proyecto muy avanzado para medir en el país deforestación. O sea, para poder ir identificando una vez por semana cómo es el progreso y el avance en las zonas donde hay riesgo o hay al menos indicadores de que se está deforestando, para poder aumentar el enforcement del Estado. Esto es la capacidad de hacer cumplir los planes de uso de suelo, no sé cómo se llaman. Digamos que muchas veces uno, cuando llega, es para hacer la autopsia, cuando las cosas ya pasaron, cuando se deforestó, y de esta manera uno podría casi online, semanalmente o cada 2 semanas, poder hacer algo, y creo que este es un ejemplo de algo que con este tipo de tecnologías podemos hacer. Disculpen que me pasé un segundo. Sobre el Frontec, el producto en sí, yo saqué la cuenta muy a grosso modo, por los millones de hectáreas que decías, que había unos 300 productores que lo usan
300 9.000. 9.000 productores. 9.000 productores. Estos 9.000 productores, es un producto nuevo, porque esto lo lanzaron creo que hace un medio o algo. Nosotros empezamos en el 2014 y hicimos el primer plan, pero con productores asociados, no con clientes. Ustedes, digamos, que le están brindando esta herramienta para hacer agricultura de precisión. ¿Qué ha pasado con la cultura del productor, digamos, a la hora de usarlo? Desde el inicio hasta aquí. ¿Ustedes qué es lo que notaron? Que lo empieza, lo incorpora, lo tiene como un cuadro para mirarlo, pero todavía le tiene desconfianza. ¿Cómo? Mirá, hay en la Argentina, para los que por ahí no están en el tema agricultura de precisión, hasta ahora eran las máquinas que pueden aplicar de modo variable en cada parte de un lote, por ejemplo, cambiar la densidad de semilla. O sea, en vez de poner una bolsa acá por hectárea, acá pongo media bolsa porque el suelo no da para tanto, entonces eso es agricultura. Esas máquinas estaban. O sea, estaban los robots, pero no había ningún software que le indicara y le hiciera un buen mapa a la máquina para... Eso es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros, digamos, creo que en este momento estamos ayudando a potenciar ese buffer que había, de que había más maquinaria que información para aplicarla, y yo creo que ese es el primer salto. En cuanto a la velocidad de adopción que tiene esto, digamos, por supuesto esto representa una cantidad de problemas importantes, ¿no? Pero yo creo que esta cosa de la digitalización del campo va al lado de la digitalización ese productor ya usa banca electrónica, usa Google para buscar lapicería, o sea que la digitalización ha comenzado a avanzar, no a la velocidad que uno querría, pero hay un nivel de adopción importante. A nosotros lo que más nos ha ayudado a expandir, en realidad, ha sido clientes nuestros que tienen muchos clientes. Nosotros hemos crecido mucho sobre productores grandes. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con firmas que hacen 80.000 hectáreas, 90.000 hectáreas de agricultura. Trabajamos con firmas que hacen poca agricultura, pero en términos reales nos pesa mucho en lo nuestro. Pero eso tiene que ver con que nosotros no tenemos capilaridad comercial para estar en cada pueblito de la Argentina. Si la tuviéramos, yo creo que habría más gente que la usaría. Y después, principalmente lo que tenemos son clientes, un cliente grande, por ejemplo, una compañía de seguros, que le provee, ella nos compra a nosotros y le da el servicio a sus clientes de ella misma, y de esa manera uno crece mucho más rápido. Juan, ¿cómo ves la posibilidad de ofrecer servicios, este tipo de servicios que ustedes hacen en el exterior? ¿Es algo exportable esto, lo que ustedes hacen? ¿Es difícil conocer las realidades en otros países como para realizar estos servicios? Nosotros estamos buscando hacerlo. Tenemos un tema muchas veces sobre la ubicación de los datos. Hay muchas organizaciones que los datos no pueden salir no ya al exterior, sino que no pueden salir del espacio físico. Eso pasa mucho con las petroleras y también con los bancos. En el momento en que es alguna reglamentación que los bancos puedan ir a la nube, digamos, eso va a cambiar un poquito el marco de trabajo. También tenemos experiencia dentro de Argentina de tener los especialistas en una punta del país y los datos y el trabajo en la otra. Eso no nos genera. El tema es cuando hay una regla, cuando hay una política interna o una reglamentación que haga que los datos no pueden salir de que los datos no pueden salir de un espacio físico real. Una consulta para Guillermo Salvatierra. Quería saber si tienen alguna vinculación, bueno, nombraste por ejemplo con el INTA, organismos específicos de esta temática, si se nutren del INTA o si le dan algo al INTA. Colaboramos mucho con el programa de agricultura de precisión del INTA, el INTA Manfredi, que es quizá nuestro interlocutor principal con el INTA, porque hemos aprendido mucho con ellos. De hecho, nosotros le evaluamos ensayos, por ejemplo, hacemos todo el seguimiento satelital de ensayos de fertilización y qué sé yo, principalmente con ellos. Es el grupo con el que más. Gracias. Angélica, acá hay una pregunta, no sé si escuchas bien. Sí, perfectamente escucho.
ella dijo que no hacía falta internet para acceder a los datos. ¿Qué equipamiento hace falta? ¿Es costoso? ¿Una institución lo puede tener? ¿Entendiste la pregunta? Es Sí, sobre los sí. equipamientos, sí. Bueno, el sistema de Ilonet Gas tiene un valor aproximado, sé que lo han instalado desde $3.000, no, $6.000, y el máximo ha sido casi $7.000 a $8.000. Todo, la antena, el software, hay una licencia de por vida que se paga una sola vez, de por vida vale $500. Nosotros en la NOAA no vendemos el sistema, ¿sí? O sea, nosotros solamente enviamos todo lo que es las imágenes satelitales en tiempo real. Si quieren, yo puedo enviarles información. En Chile tienen una antena, la Universidad de La Serena tiene la antena, Colombia tiene casi 8, Brasil casi 23. Entonces sí, no se requiere internet porque se conecta directamente al satélite. Lo que se requiere es que ustedes tengan un servidor en donde guarden la información que ustedes quieran guardar de los canales. Son casi 35 canales transmitiendo información, diferente información, y el usuario simplemente decide qué información guardar. Muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias a todos por los expositores, por sus interesantes presentaciones y a los visitantes. Bueno, gracias a todos.